Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a Baraka en el aire. Muy buenos días, o muy buenos mediodías, o muy buenas tardes, en el momento que estén. Y hoy tenemos un programa muy especial, siguiendo con esta saga que estamos haciendo de programas relacionados con el sufismo. Hoy vamos a hablar de los inicios del sufismo en Argentina. ¿Qué es el sufismo? Veníamos hablando en varios programas, si quieren verlos, están grabados, subidos a @Escuela Baraka. En verdad, en YouTube, el canal de YouTube se llama Baraka Escuela, lo pueden buscar en YouTube. Y ahí estuvimos hablando de qué es el sufismo, qué es lo que creen los sufis, cuáles son las prácticas que se hace en el sufismo. Estuvimos hablando con distintos representantes del sufismo en Argentina. Y hoy vamos a meternos en el tema de cómo empezó el sufismo en Argentina. ¿Y por qué estamos haciendo esta saga de programas relacionados con el sufismo? Esto es a propósito de nuevos encuentros sufis del oeste se llaman, que estamos haciendo un espacio propiciado, auspiciado por la Escuela Baraka, que estamos haciendo en el oeste, en Ituzaingó, todos los lunes a las 18:30. Un espacio que, si bien es exclusivo presencial, estábamos subiendo algunos videos y haciendo algunos vivos para los que no puedan venir los lunes a las 18:30, 7 menos cuarto también. Para los que no puedan venir, hay un canal de YouTube que se llama Encuentros Sufis del Oeste, tan simple como este. Búsquenlos, somos poquitos, pero muy interesados en estos temas, y ahí vamos hablando de lo que se hace en esas prácticas. Lo que hacemos en esos encuentros es justamente prácticas de sufismo que consisten en respiración, acompañada por música, acompañada por meditaciones, también hablando sobre su filosofía y cómo aplicar sus técnicas, su sistema a nuestra vida para desarrollar al máximo nuestros potenciales, para intentar fortalecer, desarrollar nuestros atributos esenciales en detrimento de nuestra parte más oscura, de nuestro lado egoico. Esa vía de desarrollo usamos, que es el sufismo, utilizando las técnicas que nos presta el sufismo. Y como a veces el sufismo, o también como se conoce tasawuf, es una disciplina oriental que a los que somos occidentales, con una cabeza, con un predominio del hemisferio izquierdo, por así decirlo, a veces algunas cosas que nos cuestan porque nos suenan demasiado simbólicas, somos muy racionales, o nos suenan demasiado religiosas porque somos muy antirreligión, quizás un poquito por malas experiencias, ¿no? Entonces, para edulcorar de alguna manera este lenguaje y hacerlo más digerible para nuestros cerebros occidentales, utilizamos algunos temas, algunas técnicas del sistema de Cuarto Camino creado por Gurdjieff. En esos encuentros también hablamos de Cuarto Camino y Gurdjieff. No es lo predominante, no son encuentros de Cuarto Camino, pero sí, la verdad es que Gurdjieff fue un gran maestro en transmitir, en la transmisión de sistemas orientales hacia el occidente. Entonces, ¿por qué no utilizarlo? De hecho, para algunos maestros sufis, no para todos, esto es algo medio polémico, él era un maestro sufi, para algunos, no para todos. Yo la verdad no sé, y a ciencia cierta nadie lo sabe, porque Gurdjieff era un poco un misterio insondable. Entonces, en estos encuentros sufis que estamos haciendo allá en el oeste, los lunes a las 18:30, en el que enseñamos respiraciones, enseñamos música sufi, enseñamos filosofía sufi y aprendemos entre todos cómo hacer para aplicar esto a nuestra vida, para mejorar nuestra vida, nace de lo que se llama tarikas de sufismo, órdenes de sufismos que pertenecen y que responden a una cadena iniciática, lo que se llama sílsila,
en el sufismo de distintas órdenes sufís que han llegado a Argentina en distintos tiempos. Yo hablé de la orden Yerraji de sufismo, que llega más o menos en el año 94 aquí a Argentina, comenzó en la calle 24 de noviembre, ahora no me acuerdo el barrio, en Capital Federal, luego se expandió, hoy en día hay 2 dergas Yerrajis en Argentina, uno queda en Colegiales, en el barrio de Colegiales en Capital Federal, y otro queda en el barrio de Flores. Y como esto que dicen los provincianos, que decimos los provincianos, ahora me incluyo, porque vivo en provincia, soy un porteño en recuperación, vivo en provincia ahora. Esto de que Dios está en todas partes, pero atiende en Capital Federal, hasta Firulá, diría un sufi, Dios atiende en todas partes, en verdad, pero esto de las taricas, y las taricas Naqshbandi, que yo no sé en qué momento llegan a Argentina. Hemos hablado con varios Naqshbandi, hemos tenido el honor de entrevistar a Ahmed Isa, a Abdul Wakil, que nos habló del Heder, a ambos los hemos entrevistado en 2 oportunidades, pero no recuerdo si les pregunté, creo que no, sobre los orígenes de la tarika Naqshbandi aquí en Argentina y si es anterior a la Yerraji del 94. Respecto a las tarikas Naqshbandi, tampoco sé bien dónde están funcionando. Sé que hay en Capital, sé que hay en el sur, en el Bolsón, una tarika hermosa que tienen. Y con respecto a la Yerraji, lo que me faltó es que ahora hay un tercer derga Yerraji que se está abriendo en Trevelin, cerca de Esquel, si no me equivoco, Trevelin, un hermoso derga, porque bueno, ahí tienen toda la naturaleza, toda la cordillera de telón de fondo, es una cosa maravillosa. Sé que se está abriendo poco, quizás, no sé si va a venir un gran sheikh Yerraji ahora a inaugurarla en febrero, tengo entendido, tengo esa información que todavía no está confirmada. Así que bueno, todo eso sobre el sufismo, y nosotros estamos intentando tener nuestro pequeño y humilde espacio en el oeste, para las personas que vivimos un poco lejos de Capital Federal, y ir un día de semana es un lío, o ir un sábado, ¿no? Un día que quizás nos queda un tránsito para ir el sábado, volver tarde a la noche. A veces el conurbano tiene sus vicisitudes. Entonces, para facilitar a las personas del oeste, a las personas de provincia que quieran hacer prácticas sufis, estamos abriendo este espacio los lunes a las 18:30 allá en Ituzaingó, que cuenta con la bendición de estas tarikas sufis, cuenta con la bendición de los sheikhs, con el sheikh de Colegiales, el sheikh de Floresta. No es como esos lugares que dicen, bueno, abro porque, no sé, estuve un tiempo en el sufismo, entonces digo, bueno, me autopercibo maestro, entonces yo abrí una tarika. No. En el sufismo la cosa no funciona así. Tiene que tener una sílcita, tiene que tener una baraka, tiene que tener una bendición, como en todas las tradiciones. Yo no puedo decir de repente que me autopercibo un cura cristiano y me abro una iglesia. Tiene que haber otro, como en el budismo, como en el taoísmo. No me puedo autopercibir maestro de taoísmo y abrirme. Bueno, aclaro esto porque he conocido algunos loquillos que han hecho estas cosas, ¿no? De decir, uy, me autopercibo maestro de sufismo, y bastante daño terminan haciéndole a la gente, porque no cuentan con la protección energética que da esta bendición de los maestros de una tradición. Los maestros, que no necesariamente son iluminados, que son los campeones del mundo, que son los más inteligentes, no, simplemente cuentan con la bendición de energética de esa tradición. Bueno, hice una especie de introducción un poco larga. Les quiero contar también que Baraka en el Aire es un programa auspiciado por la Escuela Baraka de Lenguajes Simbólicos. Ustedes pueden estudiar lenguajes simbólicos, tarot, astrología, desde un punto de vista espiritual, psicológico, en la Escuela Baraka, a distancia o presencial. Nosotros estamos en Belgrano, pero también tenemos muchos cursos presenciales. Así que búsquennos como @escuela Baraka en las distintas redes sociales. Estamos principalmente en Instagram,
Pero bueno, tenemos a nuestra community manager Luna, que nos está escuchando, le mando un saludo, que hace un gran trabajo para mantenernos en todas las redes posibles, como para que tenga acceso a la gente hoy en día, en los tiempos de las redes, en los tiempos de Acuario, estudia con nosotros. También tenemos en pantalla por ahí un teléfono que es el teléfono para hacer los cursos. El teléfono que está en pantalla es el teléfono para hacer los cursos con la Escuela Baraka o comunicarse para los encuentros sufis. En cambio, para lo que es comunicarse directo con el programa, tienen que comunicarse con Mantra FM, que no me aparece por ahí el teléfono, sino después, si me los pasan por acá, se los digo. Muy bien, y este es el programa número 76 de Baraka en el Aire. Programa 76 de Baraka en el Aire. Vamos a hacer, Baraka en el Aire va a ser un programa de 78 programas. Programa, valga la redundancia. Va a ser una secuencia, no sé, llámenlo como quieran, una temporada de 78 programas, justamente porque son 78 los arcanos del tarot y queríamos respetar ese número que por algo existe, será un número sagrado, por algo está, por algo es. Y estamos en el 76. Nos quedan 2 programas. En el próximo programa vamos a entrevistar, para terminar con la saga de Encuentros Sufis, a una exquisita música sufi, a Nuri. Vamos a presentarla el jueves que viene. Y el último programa, el 78, vamos a hacer un cierre hablando de todo lo que hemos visto durante estos 78 programas. Así que, ¿querés saber más sobre el sufismo, más sobre los lenguajes simbólicos? Quédate con nosotros, que hoy no te la podés perder. Muy bien, nosotros en la Escuela Baraka de Lenguajes Simbólicos tenemos a un gran profesor con muchísimos años de experiencia en la astrología, pero también, y por ahí lo conozco yo, es alguien que tiene muchísima experiencia. De hecho, ha viajado a distintos países, ha investigado en el sufismo, y especialmente es alguien que estuvo en los orígenes del sufismo en Argentina, especialmente dentro de lo que es la orden Naqshbandi de sufismo. Ese alguien que estoy mencionando es nuestro queridísimo Ali, que hemos entrevistado muchas veces, prácticamente es como un columnista de este programa, es profesor de la Escuela Baraka de Lenguajes Simbólicos. Lo hemos entrevistado principalmente para hablar de astrología, porque es profesor de astrología en lenguajes simbólicos. Quizás algo nos quiera decir hoy de astrología, ya que lo tenemos, capaz le preguntamos. Vieron que siempre uno tiene, ¿por qué quiere decir que Mercurio está retrógrado? Bueno, quizás le preguntamos, aprovechamos. Vieron que uno cuando alguien dice que sabe astrología, ya inmediatamente le llueven preguntas hoy en día. Pero no, hoy vamos a hablar de sufismo, porque él tiene todos estos conocimientos y entonces vamos a aprovecharlo. Lo tenemos a Ali conectado ahí. Buen día, Ali, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Buen día a todos. Muchísimas gracias. Hoy Gastón. en una faceta distinta. Hoy te tenemos en la faceta sufi en vez de astrólogo. Sí, digamos, todo es una sola cosa, pero Claro, sí, ¿por qué no? claro. Bueno, la astrología y el sufismo tienen mucho que ver con esto de Ibn al-Arabi, este maestro sufi. Claro, hubo experiencias, si bien en cierto marco rígidamente cultural islámico, algunas prácticas de astrología no estaban bien vistas, pero Ujú. hay toda una angelología, ¿no? Y toda una Sí, cosmogonía. sí, O sea, la mayoría creo que es una proporción, bueno, no les voy a mentir, una proporción muy grande de las estrellas, los nombres son árabes, claro, mira, ¿no? mira. Y porque bueno, hubo un gran entrelazamiento en realidad en la astrología. Creo que los que sostuvieron la astrología y hoy en día tenemos acceso a ella tan interesante fueron los árabes, sobre todo en épocas turbias, oscuras de Europa, ¿no? Que sucede que la astrología, sobre todo la que nosotros manejamos, se conformó en Alejandría, ¿no? El Mm, libro más conocido es el Tetrabiblos del 200, ujú, pero eso era una cosmópolis, ¿no? Cultural. Entonces mm, el griego, la sabiduría de los hebreos, de los caldeos, todo lo griego que tenía mucha influencia de lo hindú, ¿no? De lo indio.
Ujú, y esa es nuestra astrología, ¿no? mm, Entonces de ahí se esparció por el mundo romano, por el mundo antiguo, y imagínense que estamos hablando de cuánto, de 1800 años del tetrabiblos, pero se venía antes desde Caldea, ¿no? mm. Es antiquísima la astrología. Antiquísimo, sí, la verdad que bueno, creo que debe tener el tiempo más o menos de que los hombres miraron para arriba, que el humano miró para arriba y vio que a veces... Y en un principio, y sí, porque inclusive hasta en la astrología helenística, o uno ve que en la antigüedad hasta se dividían a las personas como en sectas, ¿no? Estaba la secta del día, los que nacieron con el sol arriba del horizonte, y la secta de la luna, los que nacían con el sol abajo del horizonte, y hasta modificaban los regentes de los signos de acuerdo si era de día o era de noche, ah, mira, ¿no? O sea, maravilloso. hay, hay muchísimo para investigar. Claro, por O eso sea, dicen a pero veces Mercurio, el regente lo- nocturno, el regente diurno. eh, claro, eh, los números sexagesimales, la división sexagesimal viene de los sumerios, mm, ¿no? mm, Entonces de lo ahí se contaban con los empezaron dedos. a anotar, ¿no? Ahí Ujú. se empezó a anotar cuando se hizo esa división, ¿no? Sexagesimal. Muy bien, y hablando Para... de historia, vos me escuchaste, no sé si estabas escuchando ahí la Sí, introducción, sí, que estaba hablando un poquito de lo que yo sé del sufismo en Argentina, que viene principalmente por la rama Yerraji, con la llegada del sufismo a Argentina por el año 94, claro, esa es la parte yerraji de la Yerraji historia, de la historia. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, O sí. sea, el sufismo, bueno, para las personas, o sea, el sufismo es una corriente que tiene tiene muchos milenios, ¿no? Nace con los primeros compañeros de Mahoma, luego se va distribuyendo. El día de hoy se calcula que es un árbol que tiene como 200 ramas, Ujú, ¿no? O sea, distintos grupos, senderos, ujú, taricas, ujú, órdenes, ¿no? Que ujú, se fueron distribuyendo a lo largo de todo el mundo. Supuestamente hay algunas que son troncales, son centrales, ujú. ¿no? Acá en la Argentina hay algunos registros antiguos, Ah, mira, eh, de los 50, mira. los que empezaron a hacer un sufismo, pero alejado del Islam, fue en los años 70 una rama de los Naqshbandis, ¿no? O sea, Naqshbandis significa los diseñadores, ¿no? Mm, Porque viene de un maestro del 1400 de Bujara, Samarcanda, ujú, que se llamaba Jan Naqshband, ujú. que significa el rey que diseñó. ¿Qué diseñó? El eneagrama, Ajá, ajá. ¿no? O sea, entonces los Naqshbandis, el secreto Naqshbandi era el eneagrama o los 9 puntos, ¿no? Bien. De ahí que Eso viene fue que el eneagrama sufi, ¿no? Que el eneagrama es sufi. claro, Ujú. claro, lo diseñó Jan Naqshband en Eso de decir Bujara. el eneagrama sufi es como una redundancia. Para nosotros sí, Claro. Es como decir el Ceney se hincha de boca, ¿no? No sé, se me ocurre eso. claro, sí, sí, bueno, son cosas. Ujú, Pasa que luego, bueno, el eneagrama tuvo otro recorrido, lo transmitió claro. Gurdjieff. Principalmente fue O Gurdjieff. sea, yo fui iniciado en la Tariqa Naqshbandi en el año 92 en Ajá. Pakistán, En ¿no? Pakistán, con la... En una rama de la Naqshbandía. Mira vos, que no es la de Nassim, que es la que está acá. Claro, acá hay una rama que es la del Sheikh Nassim. Ujú, O sea, ¿entienden? O sea, el día de hoy hay muchos maestros. Gastón habló de una cadena que en árabe se llama sílsila, que es como se va transmitiendo el permiso, la baraka, justamente, las bendiciones, ¿no? ujú, Entonces se van abriendo también distintas ramas ujú, en India. Por eso es que el sufismo lo que tiene es cómo integra, ¿no? O sea, un poco en el sufismo muchas veces qué problemas tuvieron los maestros,
que no hay problema con la religión o con el nombre que vos le pongas a, a eso que no tiene nombre, Claro. ¿no? Es indefinido. Ujú. Entonces, bueno, aquí los primeros que llegaron fueron la rama de Idriyá, ¿no? Son los más conocidos, los que tienen que ver con una rama Naqshbandi, pero no religiosa, bien adaptada a Occidente, ¿no? Mm. Bien adaptada a Occidente. O sea que los Y primeros sufis en Argentina no son los yerrajis, como dijimos, del 94, no son los Nashbandis de Nassim, del Sheikh Nassim, de la no, rama del Sheikh Nassim, que es distinta a la que vos tomaste mano inicialmente, sino, que después vamos a hablar, sino que vienen de la mano de Idris Shad, que era un maestro sufi. claro, por ejemplo, aquí hay un libro, no sé si se alcanza a ver, del año 76, es la primera edición de las enseñanzas del incomparable Mullah Nasruddin, Ah, ¿no? sí, yo lo tengo. A O ver, sea, sí, sí se ellos, ve. porque bueno, y está ilustrado por el que hizo también la Pantera Rosa, ¿no? Que Sí. saben que la Pantera Rosa es una caricatura de un maestro sufi, ¿no? Ujú. Ah, la Pantera Rosa Eh, era un maestro sufi. Mirá vos, esa data no claro, la sí, tenía. esa es la caricatura de Idriyá. Ah, mirá, mirá Por vos. eso que tiene esas cosas. Mirá vos. Bueno, Idris Shah era un gran maestro, era reconocido como Ah, sheikh. era un difusor, sí, claro, o sea, entienden el sufismo de los hermanos ya, como se solía decir, un poco se apartó en muchas cosas del formato islámico, Ajá, ¿no? Hay ajá. muchas taricas que mantienen, están adentro de lo que sería el formato islámico, la religión musulmana, ¿no? Como parámetros éticos, culturales, ¿no? Claro. Entonces, Sufismo bueno, islámico le dicen. claro, bueno, es que en realidad, o sea, sufismo, vos nombraste uno de los nombres, se suele llamar tasawuf Sí. en árabe. Ahora la palabra sufi, suf, hay varias acepciones supuestamente. Hay unos que dicen que proviene de lana, Sí. ¿no? Que es un vestido burdo que usaban los maestros. Otros hablan de los compañeros del profeta, que eran llamados la gente del banco, ¿no? Sí. Ahl Asufa, El sofá. ¿no? ¿De ahí viene Que eran, sofá? O sea, la claro. palabra sofá viene del El árabe ahí. sofá claro, ese es Es sofá, eso. Que sofá. es como un banco era. Claro, Yo lo vi el ese banco banco. cuando fui a Arabia, pero No, no, no debe ser el mismo. Estaba ahí. lo sabemos. Sí. Bueno, acá estamos hablando, bueno, cómo fueron penetrando las ideas, ¿no? Esta primera oleada de los ya tuvo mucho que ver con gente muy vinculada con la cultura, O un sea que poco eran dos, perdón, elitista. hermanos ya dijiste. Primero hablamos de Idris ya, pero era. Y Sí. porque es Idri y Aga ya, Ah, y Aga ya, sí. Sí, ¿no? sí, sí. Que fue el Que que tenían continuó. contacto sobre todo con gente de arte acá en la Argentina. Ujú, Hubo algún grupo de arte en Barrio Norte, que era un punto de salida del grupo, ujú. ¿no? Y ellos practicaban neto sufismo, pero intentando despojarlo o ocultar o Claro, tapar la parte religiosa. sí, por decir cosas externas del Islam, no sé, toman alcohol, no Ajá. respetan ciertas cuestiones, Ujú, hacen un dicker raro, dicker es un recuerdo, lo que por ahí para el lenguaje occidental se parece más a la repetición de mantras, ¿no? ritual, sí. Eh, lo que Ujú, pasa que, bueno, es una forma, y cada sendero tiene sus secretos, ¿no? O sea, yo le dije, los Naqshbandis eh, definían el tema también con el diseño del eneagrama. Ahora hay algo que tiene que ver con los corazones que hay en el pecho, ¿no? Con los lataif, con centros sutiles que se activan, ¿no? ujú. Eso también es un secreto Naqshbandi.
Pero volviendo a los... ¿Esto en qué año fue que todo esto Y estaba pasando? lo de ya ellos empezaron a desembarcar en los 70, 74, 76, de ahí en adelante. ¿Y estaban acá Siguen, en Argentina? No. sí, sí, siguen activos. Pero ¿quiénes eran el representante acá en Argentina? Porque Idris ya Y no, no, y no sé, no, no, acá nunca estuvo nunca vino, Idrissa. sí. Eh, No se sabe, había pero era un, por los 70. había un actor conocido, ahora me olvidé cómo se llama, disculpe, no lo anoté. No pasa No, no nada. pensé que me ibas a preguntar Me esto, acuerdo pero que había alguna gente tipo de la farándula, algo parecido a claro, lo que pasó con Gurdjieff, pasó con Idris ya. No sé si había técnicas en común que claro, o utilizaban. sea, eh, Cantilo, el de Pedro y Pablo, Ujú, es un sufi conocido, ujú, ujú. Bueno, ¿no? este Yo sé mucho. que por ahí no puedo decir, porque ellos todo eso lo mantienen en secreto, Ah, disculpen. ajá, claro, claro. Bueno, había todo, como vos decías, lo cultural, la música, dentro de la música, si no me equivoco, Miguel Abuelo, Claro. yo los mando al frente, ¿qué va a hacer? Miguel Abuelo, este muchacho que Sí, cantaba, Miguel Abuelo pertenecía a ese grupo, o sea, sí, cuando él dice, en la palma de mi lengua vive el himno de tu corazón, está hablando del Díker. está hablando del Dicker y es una frase sufi, sí. Claro, estaba todo muy mezclado Ujú. en esa época. Bueno, acá en la Argentina siempre hubo mucho, había grupos como los de Silo, toda la gente estaba mezclada por todos lados Y con este esto. muchacho que tocaba con Fabiana Cantilo, ese que cantaba la canción de los estudiantes, no me acuerdo el nombre. Es, Ah, bueno, ahora lo voy a buscar. Pero el de bueno, sí, pelo rojo con un lentes, personaje total. Bueno, el de los twists. él estaba en Cuarto Camino, por lo menos eso lo sé. De hecho, Sí, sí, bueno, el de claro, el de los decadentes también. Son mm, otras vías. Después los del Cuarto Camino sí, ya desembarcaron hace un montón de años, ya. Pipo Chipolati. Ahí, claro, hay mucho, no sé, Sandro era del Cuarto Camino. Sandro estaba en Cuarto Camino, mirá. Y la gente de Idrilla con Cuarto Camino. Sandro fue con el Baba Ocampo al grupo El Cuarto Camino. Ah, estuvo con Ernesto Campo, que fue Jay Sufi durante un tiempo. Y también yo lo considero maestro Claro, de Cuarto bueno, Camino. esas fueron las formas, ¿no? Ujú, Después hacia los 80, ujú, eh, porque claro, aquí había tanto interés por lo de Gurdjieff, por el Cuarto Camino, que hay gente que empezó, digámoslo así, a olfatear de que, claro, había una gran relación entre Gurdjieff y el sufismo también, ujú, y el Islam, ¿no? Entonces, hay gente que viaja, ¿no? Eh, a hacer contactos, ¿no? ujú, Y llegan a una rama de los Naqshbandis, ¿no? Que ujú, corresponden con los que se dicen, está bastante documentado, que fueron los que le enseñaron a Gurdjieff el eneagrama, ¿no? ujú, Perdona que ujú, me ponga así, pero bueno, para nosotros, los Naqshbandis, Gurdjieff recibió el eneagrama del maestro, el Sheikh Abdullah, ujú, ¿no? Gurdjieff en el sufismo es llamado el siervo de la luz, Abdul Nur, ¿no? ujú, Ese es el nombre que tenía él. Y le ujú, transmite todo el conocimiento del eneagrama, que el maestro sabía que Gurdjieff lo quería, en una oración, ¿no? En una recitación de un párrafo del Corán, ¿no? ujú. Entonces, todo ese conocimiento está guardado supuestamente en un párrafo del Corán. Bueno, eso lo dicen con respecto a muchísimas prácticas del sufismo. Por ejemplo, los Mevlevi, los he Claro, escuchado, en los Yerrajis, que utilizan solamente una partecita del Corán, sirve para crear toda una liturgia o toda una disciplina. Esa es la profundidad que tiene claro, el o sea, Corán. como Gurdjieff supuestamente lo describe, él se encuentra con el Sheikh Abdullah y le dice que él quería saber sobre los 9 puntos. El Sheikh Abdullah le dice, mañana hablamos, hacen la oración de la mañana y cuando el Sheikh recita una parte del Corán,
Gurdjieff tiene una visión y lo ve, se encuentra con el Yej en un rosal, Mm, ¿no? Y así le hace ver, le enseña todos los de los 9 puntos. con rosas. Sí, hay imágenes de esas. Claro, Mu- Muy, muy, sí, muy claro. mágico. Muy mágico. Bueno, Sí, y las rosas, bueno, sí, sí, es un símbolo del sufismo, sí, ¿no? sí, sí, sí. O sea, la raíz, lo habrán hablado, ¿no? La raíz es la ley, el tallo es el camino, que es espinoso, las- los pétalos son los discípulos sentados en rueda, Mm, y el aroma es el conocimiento, ¿no? Lo que se genera en el grupo, ¿no? La ujú, marifa. ujú, ujú. Sí, Vamos pero a- vos me querías decir, vos, claro, acá, bueno, Yo quiero ver aquí la así, conexión entre Gurdjieff y Idriyah si es que la hubo por los años 70, porque estamos para volver a lo que es lo histórico, ¿no? Los inicios del sufismo aquí. no, porque ellos se separan un poco de todo eso, porque ¿qué pasa? Después el eneagrama, o sea, se mantuvo en secreto. Después lo que pasa que es conocido por Gurdjieff, es conocido en los 70 en California, se populariza y ahí empieza toda otra cosa, ¿no? O sea, después Hichazo coloca personalidades en los puntos y parece funcionar y así es como se usa, pero para los verdaderos Sheikh Naqshbandis esa es una forma bastante bastardeada de usar el enneagrama, si bien funciona. Bien, bien. Y ahora, estamos hablando de maestros sufis que han apartado al Islam, si es que se puede hacer eso. Es como decir apartar al Ceneice del hincha de Boca, hablando, volviendo con esa metáfora rara que estoy usando, pero para que Sí, se entienda. Sufismo e Islam es como decir hincha de Boca y bombonera, no claro. sé. Bueno, le han sacado la bombonera y han dejado solo al fútbol, a la camiseta, no sé. Ha sido cuestionado esto, me imagino, entonces por algunos incluso sufis, o no. Es como un gris, ¿no? Porque por un lado Lo que pasa es que transmitió y por otro lado hizo esto raro. lo que pasa es que son mundos internos, entonces una vez que vos comenzás algo aparte, o sea, ese es un grupo y por lo que estamos hablando de esta gente de Idrisha, ellos hacen su práctica, una cosa secreta y ya, Claro, ¿no? claro, claro. Yo he sabido que cuando todavía estaba vivo lo han sacado perdonen, ¿no? Muy borracho a Idrisha, que a veces no, para un maestro sufí no encaja. No encaja. Pero nosotros estábamos hablando también Capaz era un malamati. de otros orígenes, ¿no? O sea, alguien que también se llamaba Abdul Nur se conecta con una rama de los Naqshbandis, que es la rama Haqqani de los Naqshbandis, y Ujú. así empieza a haber una práctica sufi en la Argentina de una rama auténtica, ¿no? Una auténtica tarika, un sendero, una orden sufi. A ver, Abdul Nur, pero este no es la rama que vos te iniciaste. No, Abdul no, Nur claro, esto fue un poco antes, en los 80. en los 80. A ver qué pasó con la rama esta. Claro, Abdul Nur. este Abdul Nur Sí. había fundado una escuela Gurdjieff-Ouspensky Ujú, ujú. en el Bosque Peralta Ramos, en Mar del Plata. Bien, bien. Entonces ahí había una práctica y la gente que tenía interés en otras cosas eran iniciados en el sufismo, ¿no? Ujú. En la práctica de repeticiones, la doctrina islámica, ¿no? Eh, Bien. un poco hablando de sufismo, en el sufismo hay como dos grandes ramas, un poco parecido en el Islam, ¿no? O sea, muchas que vienen de Abu Bakr y algunas que vienen de Ali, ¿no? Mejor dicho, casi todas vienen de Ali y alguna que viene de Abu Bakr. ¿Y quiénes Entonces eran? se Compañeros del profeta. Los compañeros del eran los profeta. compañeros del profeta. Que transmitieron el aspecto esotérico, el aspecto interior del Islam. Que quizás que Claro, el profeta lo delegaba, quizás a ellos lo apoyaba en ellos, porque él tenía que representar pero, también la ley. o ellos tenían también su particularidad, ¿no? O Ujú, sea, ujú.
supuestamente la frase de Alí Baba, ¿no? El dicho de Alí Baba es que Alí es la puerta, Alí al-Bab, Al-Bab. Ah, mira. Alí es la puerta. El Ujú. profeta dijo que si él era el conocimiento, Alí era la puerta, Alí al-Bab es la puerta del conocimiento. Entonces, esas taricas, Bueno, esos estamos grupos, hablando, perdón, de la sílsila, ¿no? O sea, en el sufismo se requiere tener de ¿de dónde dónde viene? ¿De nacen? dónde? Claro, no es que a uno se le ocurrió yo soy maestro, sino que fue dándose como una autorización, como una bendición de maestro a maestro a llegar a hasta distintas ramas. Hay ramas que son troncales, otras ramas que son más periféricas, y la raíz es estos Claro. compañeros del profeta y el profeta mismo, Mohammed, Claro, profeta de los uno que musulmanes. iba por el conocimiento y el otro, que es donde viene la Naqshbandía, que tiene que ver con el corazón, un trabajo sobre el corazón, Bien, ¿no? bien, bien, bien. Entonces, Entonces, eso fue lo que a volveme partir del otro, con la historia acá. claro, Al-Nur, ¿cómo se llamaba el sheikh? Y Abdul Nur, Abdul Nur, a Abdul ver. Nur Rocati, el doctor Rocati, un psiquiatra, Ujú. ¿no? Sí, sí, sí. Eh, ahí empieza a surgir la Tariqa Naqshbandi acá en la Argentina, ¿no? Con la práctica de mucho díker, ¿no? Es un díker muy intenso. Ujú, Las personas arrancan como mínimo con 1500 repeticiones de Alá por día, ¿no? Además de las prácticas. Y ujú. ese grupo fue creciendo hasta que en algún momento hubo una crisis y Rocati a, se fue para el lado de una línea más política, Ah, ¿no? ajá. Dentro ¿A del dónde? Islam. Se fue para Tucumán, Mm. con, más bien para el lado de los chiitas, ¿no? Ah, ajá. Otro tipo de prácticas, Sí, ¿no? sí, sí. Está bien, se entiende. Entonces, Que es un Islam ahí, mucho más político, mucho más fijado en lo social, en la bajada de claro, línea más social. social, Ujú, otras cosas, ujú, y entonces ahí provocó un cisma, ujú. ¿no? Pero ahí empezaron los Nashbandi. ¿Y qué tiene que ver algo el Sheikh Nassim con esto o no? ¿O en esa época No, no? no, justamente el Sheikh Nassim, o sea, él se separa del Sheikh Nassim y Ah, quedan solos los discípulos acá. ajá, ajá. Rocati se separa, pero Entonces, cuando inicia con el Sheikh eso Nassim. fue más o menos en el año 92, Ujú. 90, 92. Ah, bastante más Entonces, acá. Bien, la gente que estaba, alguno viaja a ver al maestro que estaba en Chipre bien. y se instalan acá en Buenos Aires, Ujú, ujú, también en el año 92, 93, ujú, ¿no? ujú. Pero bueno, En ahí ese estamos. tiempo, Sí. ahí estaban los Naqshbandis, ¿no? Había un pequeño grupo que se llamaban los Shadilis, que son los que se relacionan con, con místicos La franceses, ¿no? Pero Yadilía, un grupo, la Yadilía, que es una sí, un orden. grupo bastante pequeño, ¿no? Pero que funcionaba en Belgrano. Después tuvo problemas porque tuvo una crisis el que lo dirigía, ¿no? Pero fue un problema. Bueno, eso es algo que yo venía pensando mientras que manejaba en el auto. Cómo a veces, viste que dicen que el poder corrompe y uno eso lo puede ver quizás en los políticos, que quizás cuando llegan al poder tienen cierta lucidez, pero con el tiempo empiezan a cambiar sus ideas, es como que se les chifla el moño. Y a veces uno eso, que estamos hace tiempos en los caminos de espiritualidad, vemos como personas que quizás en un momento tuvieron una lucidez y una profundidad espiritual como para formar un grupo, iniciar y avanzar y tener bendición, Em, a veces se les chifla el moño también, ¿no? O hay sea, el muchas poder formas, corrompe, espiritual hay también. muchas formas de verlo. En la Naqshbandía yo lo que entendía, y en algún tiempo tuve algún cargo, o sea, la condición para que vos dirijas es que no quieras. Ujú, ujú. Si vos querés, no, no podés. Claro, claro. El deseo te puede arruinar No, ahí. no, claro, por lo común te dicen tenés que dirigir vos y decís, no, no, ¿por qué? Uy, porque sí, porque es una orden. Porque para eso estás en una orden. Claro, claro, claro.
hay cosas que de afuera no se entienden y psicológicamente tal vez pueden ser cuestionables, ¿no? Ujú. Con un maestro hay dos preguntas que nunca se pueden hacer, dos cosas que nunca se le dicen a un maestro. Una es no y otra es por qué, ¿no? Mm, mm. Es difícil. Entonces, bueno, en esos años se empezó a formar y o sea, había todo un grupo de gente que intentábamos, porque realmente había gente que buscábamos a través inclusive del Islam, ¿no? Entonces había un germen acá también en Buenos Aires. Entonces, creo que en el año 93, 94, alguien de la Yerrajía, eh, ¿cómo se llamaba? Ernesto Campo, o el padre, el No, padre, Campo, no. no, Jorge Aedo, el padre de Jorge Aedo puede ser, que fue uno de los primeros Jays que estuvo por acá por Argentina, Jay, argentino que vivía en Sí, Estados Unidos. claro, o sea, el que vivía en Nueva York tenía una empresa Jorge de... Aedo, Orhan Sí, Baba. Orhan Baba, Orhan. el nombre de Jorge. Orhan, Orhan Baba, sí. viene Orhan, que creo que tenía relación con un hermano que se movía mucho en la difusión del Islam, también otro psiquiatra, Ah, sí, era cordobés, ¿no? sí, Eh, sí, con él yo estuve con él haciendo clases de música, me yo estuvo... lástima que ahora me olvidé el nombre. Para los nombres, parece que somos dos que somos malos para los nombres, justo. Entonces Orham era alguien que venía a intentar instalar la tarica, entonces creo que hizo varios almuerzos, yo tuve el honor de ser invitado, ¿no? Orhan, con este otro hermano, con alguien más que sigue estando, con Yagia, ¿no? Sí, sí. Con Yo Yagia por el psiquiatra, Nava. el señor este psiquiatra, que ahora en un ratito te voy a decir el nombre, me lo va a pasar justamente Yahya, que estás nombrando. Mientras que vos me nombrás a Yahya, yo le acabo... Yahya también es uno de los primeros sufis que Claro, les baba con él estuvimos acá en en esos Argentina. primeros grupos, inclusive intentábamos hacer no un sufismo, pero estuvimos en un grupo anterior, ¿no? Que intentábamos, pero no había grupo, un poco lo que vos decís, no había un grupo, no había una forma, ¿Y ahí ¿no? quiénes estaban? ¿Estabas vos? Omar Estaba Joray. yo, Omar Joray. ¿eh? Omar Joray era el Claro, psiquiatra. Omar Joray era más grande que Omar Joré nosotros. una capacidad de difusión tenía, me dicen que él iba a una No, no, plaza, se ponía a hablar de Alá y ya sí, no, conseguía no, tres o cuatro, era una cosa maravillosa. Yo claro, estuve con él. bueno, sí, después hay cosas. Todos estábamos muy metidos en lo que se llamaba la dagua, que es la difusión del Islam, Ujú. ¿no? Entonces hacíamos grupos, nos movíamos. Esto le estoy hablando del año eh, 87, Ah, ni siquiera el ¿entiendes? 90, acá te fuiste más atrás. O sea, Claro, sí, pero yo estoy hablando de cosas que hacíamos sin la forma del pero en sufismo. el O sea, yo, 87 vos estabas con Omar Joray, con Yahya. claro, Bien, claro, con esa gente. Claro, yo en el 83 me islamicé. bien, bien, bien. Me islamicé yo solo prácticamente, pero fui a la mezquita. Sí, por una cuestión de investigación tuya autodidacta, dijiste esto me gusta, voy a la mezquita, me islamizo. La mezquita Y yo que empecé funcionaba en de el centro chiquito. islámico, que no estaba la mezquita. Yo de chico, no, yo fui a la mezquita de Alberdi. ¿Estaba la mezquita? Sí, sí. Porque antes dicen que funcionaba donde ahora está el centro islámico, o sea que algo Sí, en previo. una época sí, pero después sí se hizo la mezquita, después le pusieron una bomba, la Ah, mezquita, mira, mira. Me acuerdo de, sí, que que le fue por pusieron. una cuestión de dólares, no se vayan a creer que fue por una cuestión política. Ah, por los dólares. Porque le mandaron dólares y el tipo después dijo, no, los pesos eran estos. ¿Cómo pesos? Si te mandamos dólares. Sí, no, pero los cambié en un momento. Bien, no, ¿Qué razón tenía disculpen, Perón ¿no? en todo esto? De que al fin y Muy, al cabo, muy muy argentino. argentino, la víscera que más le duele es el bolsillo a la gente. Entonces, bueno, Bueno, desde esos estaba años, juntado desde con los Yahya, que es un 80, baba, 90,
Es un Baba Sufi que está en este momento en el Derga del Sereno, Yerraji, con Omar Joray, que fue Yerraji, estabas vos, que fuiste por la línea Claro, yo, Nashbandi, claro, y Orhan claro, yo ya Aedo llegó estaba después. relacionado, yo ya había tomado iniciación un par de años antes en Pakistán en la Naqshbandía. Claro, vos ya Y, habías arrancado y ahí. acá aparecía un grupo sufi, Naqshbandi muy fuerte, el maestro que en ese momento vivía, y todavía su discípulo, bueno, el sucesor vive en Chipre, Bien. mandaba a alguien muy carismático, ¿no? Una persona con una energía, un carisma muy particular, y eso hizo Algo crecer. importante, ¿no? Y En los eso hizo Jays, que crecer mucho, sí, eso sí, hizo sí. crecer mucho a la Tarika Espérame un poquito, Naqshbandi. Ali. Te quiero decir dos cosas. Una, que nos quedan alrededor de 7 minutos, así que me gustaría que en lo próximo que hablemos toques los puntos más importantes de ese tiempo hasta ahora, porque no me los quiero perder. Y Mm. otra cosa, qué interesante lo que decís, esto de que tiene que tener carisma, ¿no? Como a veces, sí, la espiritualidad, lo que quieras, pero como en la sílsila se elige a veces gente que tiene carisma, porque si no, el grupo no se forma, básicamente. O sea, puede ser... Hay cosas que son complejas y tal vez Ajá, no sé si es correcto hablarlos así, claro, ¿no? Porque a claro, veces un grupo o una tarika sufi, un grupo espiritual, es algo que dura a lo largo del tiempo, a lo claro, largo del siglo, es como un organismo claro, que funciona, ¿no? El organismo, perdonen el término crudo, pero usa cosas, claro. ¿no? Entonces, si de golpe tu ego, bueno, podemos trabajar con tu ego, pero no sirve la energía que vos querés, no sirve eso que vos querés hacer, no importa, hacelo. Nosotros nos beneficiamos, vos después seguís, ¿entienden? Suena muy crudo. Pero también se beneficia el instrumento, de alguna manera, Sí, para lo que es sí, lo claro, espiritual. Después puede se cocina. puede romperse, pero igual el beneficio está. Yo creo que Claro, se cocina. entienden, hablar así de sufismo es muy difícil, ¿no? O sea, porque es una tradición con muchísima sabiduría, ¿no? Y como Rumi habla el de los derviches giradores, ¿no? De lo crudo y lo cocido, Ujú, el trabajo que uno va haciendo, ujú. ¿no? ¿Qué es lo ¿Cómo que siguió? significa? ¿Cómo siguió? Perdona ¿Cómo? que, ¿cómo siguió entonces después de esos encuentros en los que difundían Bueno, el Islam? bueno, Viene, Ahí la Naqshbandía creció muchísimo, creció ¿no? muchísimo. Sí, sí, O sea, muchísimo. empezó a crecer, vino este Sheikh, Sí, sí. entonces, bueno, hoy en la Naqshbandi, o sea, como había mucha gente también, en un momento de crisis, algo que solía usar mucho el gran maestro anterior, Sí. ordenó que tuviéramos un campo en Mendoza. Sí, Entonces, bueno, hay un centro en Buenos Aires, hay un campo en Mendoza, sí, sí, sí. hay un lugar en la provincia de Buenos Aires, hay un lugar en Córdoba, ¿no? Hay en distintos, lo que vos decís, en el Bolsón, ¿no? La Sí, Naxandía se expandió mucho. sí, sí, sí. Después de todo eso, la yerrajía tomó forma. Ujú. eh, yo, perdonen que le hable de lo personal, ¿no? Pero yo busqué el sufismo como 20 años, cuando ya había tomado iniciación en Pakistán, pero acá estaba solo. El día que me dicen que podía tomar iniciación, me lo pedían en las dos taricas, me ofrecían si quería. Yo decía, toda una vida y en un solo día, ¿entienden? Las dos taricas se estaban formando en el año Claro. 94, 93, Sí, ¿no? sí, mira qué Y maravilloso. y así surgió el grupo de 24 de noviembre, ¿no? Con Yagia, 24 de noviembre es lo Yerraji, que después claro, sufre que una inclusive, separación que disculpen, termina ¿no? siendo Pero virtuoso. nosotros decimos 24 de noviembre y era un lugar que quedaba cerca de la mezquita. No sé Sí. si es que lo eligieron por eso, pero había un ambiente que tenía que ver, había un hermano que creo que también estuvo al principio, Abdurrahman Colombo,
Abdurrahman Colombo es reconocido Claro. en el mundo islámico en Argentina, Claro, una de las personas más conocidas. y él ahí en Yarraji. 24 de noviembre tradujo el Muslim, ¿no? Junto con Hassan, que es otro muy conocido acá. Claro, yo Eh, en esa época lo visitaba lo visitaba mucho claro. En la casa de Ernesto Campo, que terminó siendo el sheikh de la Yerrajía acá, que en ese momento era, no sé, claro, yo ahí lo visitaba a este traductor, Abdurrahman, Abdurrahman, sí, Abdurrahman. ahí en ese lugar, ¿no? Sí. Ujú. Entonces, bueno, así fue creciendo, ¿no? Y realmente son los dos grupos hoy que son más, podríamos decir, serios, Ujú. ortodoxos, podríamos decir en un Ujú. punto, Después, porque, algo de la Yerrajía, que después Orhan se separa de Tosun Baba, quien es el gran sheikh que desde Estados Unidos manejaba a Ernesto Campo Baba, acá que en 24 de noviembre, hay como un distanciamiento, pero es como dicen que los peronismos, que cuando parece que se están peleando pero están multiplicando, terminó habiendo dos dergas autorizados acá en Argentina de la Yerrajía. Como vos decís, es muy complejo porque hablar así de esto, pero para que se entienda en argentino, ¿no? es que realmente lo que sucede usualmente, si vamos a algo espiritual, creo, ¿no? Es que lo que uno reconoce que todos tenemos sed, ¿no? Ujú, Todos estamos separados, ¿no? O ujú. creemos que estamos separados. Entonces a los maestros lo que quieren es que vos te conectes con vos mismo, con tu fuente. No importa si lo hacen en Belgrano, si lo hacen acá, ¿no? O En sea, Ituzaingó ahora. Bueno, en acá me están pidiendo que, Ituzaingó, me están ¿entienden? O pidiendo, sea, realmente no hay no puede haber una competencia porque no hay nada que perder, no hay nada que ganar, ¿no? virtuoso. En todo caso, compitan como el profeta decía, compitan hacia el lado del virtuosismo y hacia Eh, sumarse y no hacia destruirse yo creo mutuamente. que una frase que explica mucho lo del Corán, o sea, al menos en la Naqshbandía se usa, ¿no? Es como que una parte del Corán dice que el sol y la luna giran cada uno en una órbita, Ujú. ¿no? Y toda cosa, ¿no? Wakuli Shain, ¿no? Y toda cosa también. Quiere decir que cada cosa es perfecta en su propio centro. Muy bien. Muchas gracias, Ali, ¿eh? Estamos cerrando, acá me ponen la música porque no Bueno, muchas gracias. quiero llegar a despedirte, no que nos corten de golpe, así que te despido. Muy interesante, muy nutritivo, muy revelador todo lo que nos dijiste y espero poder seguir hablando con vos, aunque sea off the record. Muchas gracias, ¿eh? Bueno, nos veremos. Hasta Nos luego. vemos, chau, chau. Muy bien, espero que les haya interesado el programa de hoy, gustado. Baraka en el aire es un programa de Escuela Baraka de lenguajes sagrados. Podés comunicarte en @Escuela Baraka para estudiar con nosotros, lenguajes simbólicos, con Ali, conmigo, y seguir profundizando en todos estos temas que tanto nos apasionan y tanto hacen que nuestra alma se eleve, por así decirlo. Espero haberles sido de una grata compañía en este momento. Nos vemos el jueves que viene en estos últimos programas que quedan de la Escuela Baraka. El jueves que viene vamos con música sufi. Y después hacemos el cierre. Nos vemos. ¡Chau!